mi vida tiene un antes y un después de la televisión. Entonces yo no me gasté el dinero en motos o en carros de lujo o en nada. Yo definitivamente aproveché la oportunidad de esa, ¿sabes?, para trabajarlo. Y así fue. Hace rato que no voy a Maracaibo. La extraño. Y este espacio es cortesía de Renegade. La ciudad es un parque de diversión. Jeep naturalmente sofisticado. CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, ahora de fresa. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Wobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Hugo Vázquez, hermano, tanto tiempo, chamo. Esta es la forma que yo puedo empezar esta conversación, ¿no? Hermano, primero quiero agradecerte el tiempo, que me hayas aceptado la invitación y que podamos conversar un ratico sobre ti. ¿Cómo has estado? Teníamos muchísimo tiempo hablando, Luis y yo, acerca de esta entrevista y siempre decía, Luisito, después, pero antes que nada, quiero darte las gracias a ti por darme la oportunidad de reencontrarme con esa gente querida que tiene tanto tiempo que no me ve definitivamente a través de unas cámaras. Y sí, estoy, gracias a Dios, bien. Estoy aquí en Miami. Mucha gente me pregunta, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? O sea, la gente hoy en día, Luis, se fija muchísimo en el Instagram para determinar cuáles son los ambientes y los escenarios de las personas hoy en día. Y creo que por lo menos mi Instagram es algo que no te deja saber eso, porque tengo una foto en Colombia, otra foto aquí en Miami, otra foto puede ser en Nueva York. Y no defino realmente dónde estoy. Entonces mucha gente me pregunta, ¿pero dónde estás? ¿Dónde vives? O yo lo digo, yo vivo aquí en Estados Unidos, vivo en Miami. Salí de Venezuela hace algún tiempito y bueno, aquí estoy, en el 2023 aquí, dejando saber cuál es mi escenario y cuál es mi locación. Mucho tiempo lejano en la pantalla viene acompañado además con un silencio rotundo, ¿no? Yo podría verlo, y me lo dirás tú, como una manera de marcar punto y final a tu carrera artística, o también puedo verlo como que no hubo una oportunidad laboral más. ¿Cuál es la verdad de Hugo? No, mira, cuando yo inicié todo mi proceso de televisión, gracias a Dios fue un proceso muy exitoso. Primero yo vengo del Mister Venezuela y la historia es muy particular porque una tía que en paz descanse, fue la que me motivó a que aceptara una invitación de la gente del Mister Zulia, del Mister Grande de Zulia, para participar. 2 años. En el segundo año que me invitan, yo acepto la oportunidad, bueno, yo voy a participar porque quería llegar a Caracas para trabajar en televisión. Y yo pregunté, ¿qué probabilidades hay de que yo participe en el Mister Venezuela y que pueda participar en una telenovela? Porque de todo este mundo de la televisión, del espectáculo, lo que yo quisiera hacer realmente es actor. Y la propuesta fue así: si usted participa en el Mister Venezuela, es muy probable que a usted se le dé la oportunidad de estudiar. Y si usted es bueno, está definitivamente dentro de sus posibilidades que se logre. Y yo dije que sí. Y ahí comenzó la historia. Yo tuve la bendición de formar parte de un elenco de la telenovela Mi Gorda Bella, que ha sido una de las telenovelas que Radio Caracas creó más exitosas del mercado venezolano. Y gracias a esa telenovela yo viví muchas experiencias muy bonitas. Siempre en mí estará el agradecimiento por haber participado. Y mi carrera nació con buen pie. Yo puedo decir que comencé con pie. Antes de Mi Gorda Bella había hecho participaciones pequeñas en Venevisión y había explorado el mundo. Me llevó al teatro y luego del teatro conocí a las personas de Radio Caracas que me invitaron a formar parte de su academia. Y ahí comenzó la bendición, porque al comenzar a estudiar con Radio Caracas, yo participé en el casting de Mi Gorda Bella y comencé en ese proyecto. Es muy importante, Luis, comenzar una carrera y si no la comienzas, participar en una telenovela que sea exitosa. Porque es que lo más importante en ese escenario de la televisión es que tu esfuerzo, que tu dedicación, todo lo que tú le pongas a tu personaje, esté bien correspondido con el feedback de la gente. Si tú haces buen trabajo y la telenovela tiene éxito, la gente lo va a recordar. Entonces hay muchas actuaciones grandiosas, muchas actuaciones bonitas de personas
que se han destacado, pero lamentándolo mucho, la telenovela no fue exitosa y ahí quedó. Mi suerte, gracias a Dios, es que la telenovela fue muy buena y tuvo muchísimo éxito, y lo poquito que yo pude hacer la gente lo pudo ver y recordar. Entonces es un espaldarazo maravilloso que yo digo que Dios me dio en ese momento, y con esa patadita pues arranqué. De allí en adelante, con ese impulso, hice cosas muy bonitas y protagonicé. Tuve la suerte de trabajar con actores maravillosos, con personas que yo veía en televisión de muchacho y decía, wow. A veces yo me ponía a ver el reloj y decía, impresionante, pero estoy grabando con fulano. Entonces, bueno, es todo ese recorrido definitivamente me hace vivir una experiencia única. Mi vida tiene un antes y un después de la televisión. Me acuerdo que había muchos comentarios positivos, ¿no? Y sobre todo que vino con el éxito de Mi Gorda Bella. Estabas a la par de los protagonistas y una historia que agarró mucho significado en la gente joven. Ciertamente El amor imposible genera muchas pasiones. Hablar maracucho en la novela, generar una identidad propia en un lenguaje que tiene que ser un poco más estricto, ¿no? Porque a veces sabes que pasan con esos acentos. Como hablando un poco sobre La Gorda Bella, tu acento, tu representación, en fin. Jordi de Mi Gorda Bella. Jordi de Mi Gorda Bella, maracucho, criado en Caracas, tenía una mezcla entre caraqueño y maracucho. Ese era yo cuando llegué a Caracas. Eso era lo que se quería más o menos buscar con la telenovela. Y fíjate que la pensión Gabor en la telenovela de Mi Gorda Bella era una comunidad caraqueña muy emblemática, y ahí vivíamos nosotros. Pero yo venía de Maracaibo. Entonces creo que mi personaje en ese entonces tenía lo mismo que me pasaba a mí. Que me vine de Maracaibo con acento maracucho, pero se me salían cosas de caraqueño. Entonces yo ahí fue cuando dije que me permitieran desarrollarlo con mi acento para darle más fluidez a mi personaje, porque de alguna u otra manera sentía que podía generar con más espontaneidad escenas interesantes. Porque es que realmente estaba hablando yo ¿Cómo eres tú? como yo hablaba o como yo hablo, ¿sabes? Desde mi corazón. Cuando yo te hable maracucho es porque te quiero. O porque estoy muy bravo. ¿O porque estás Son molesto? los dos extremos, definitivamente. Creo que eso generó en el público algo que lo hice inconscientemente, que me creyeran. Porque la gente no te conocía en la calle y te tenía cariño. Si tu novela, si tú tuviste una escena triste la noche anterior que pasaron el capítulo y te encontrabas a alguien en la panadería, la gente decía, ay, mi hijo, pero ¿cómo es posible que te haya pasado eso? Pero si tuviste una escena de amor, te miraban como cara de picarón. Entonces todo eso es un poder grandísimo que tenía la telenovela en la mente y en los corazones de la gente. ¿Cómo eso no va a ser algo valioso para cualquier persona? Para mí lo fue. Y así como fue valioso e importante, si no lo sabes atender en el se puede convertir en un gran vicio, porque te acostumbras a recibir el afecto gratis de las personas que ni siquiera te conocen, la atención de las personas que ni siquiera te conocen, y comienzas a crear en ti un depósito grandísimo que siempre quieres estar llenando con eso. No todo el tiempo va a existir. Entonces yo particularmente, desde ese punto de vista, yo lo agradecía. Pero la vida me fue enseñando a lo largo de mi trabajo en televisión de que era algo que muy probablemente no era para toda la vida. Y la sensatez es lo que me llevó a mí a mantener los pies sobre la tierra. Y no me quise despegar. Pero con esa reflexión entiendo entonces que es un punto y final, es una pausa, o por el contrario, un cierre de un ciclo que ya agradeces y que no tiene una nueva propuesta para continuar. Definitivamente yo nunca he dicho que no voy a volver a hacer televisión. Sí, definitivamente he estado últimamente en estos últimos días y semanas he terminado de cerrar un proyecto interesantísimo aquí en el mercado americano, una serie que se va a hacer aquí en Estados Unidos, y ya dije que sí, y gracias a Dios voy a poder formar parte de ese elenco. Te daré los detalles quizás en otras preguntas que voy a hacer. Pero cuando llegó mi momento de saber que el ciclo de la televisión se había terminado, yo en paralelo siempre he tenido otras actividades aparte de la televisión. Y como quien dice, cuando tú pones todos los huevitos en una canasta y se te rompen, se acabó la cena. Pero si tú tratas de invertirle tu tiempo y tu dedicación
a varias cosas al mismo tiempo y desarrollarte, ¿sabes? Multifacéticamente en varias cosas, siempre vas a tener un camino que recorrer. Entonces, cuando la luz de la televisión en Radio Caracas, en Venezuela, se fue apagando poquito a poco, ese tiempo en el que se iba apagando, yo iba aprendiendo o incentivando otras más. Y cuando se apagó definitivamente, ya yo tenía varias encendidas y comencé a dedicarle tiempo a otros proyectos. Y eso me fue absorbiendo. Y de ahí viene el silencio. De ahí viene porque se desapareció, porque no hizo más casting. De hecho, yo fui a Colombia y yo grabé una serie con Sony, Los Caballeros las Prefieren Brutas. Pero cuando ya yo tenía un emprendimiento y había dedicado tiempo, esfuerzo en desarrollar otras cosas que eran mías, yo dije, bueno, me toca definitivamente tomar una decisión. O sea, o abandono todo lo que yo vengo construyendo desde hace tiempo, o simplemente me vuelvo a introducir en el mundo de la televisión y puede que haga una telenovela, pero nadie me garantiza que haga 2 y 3 más, y la sensatez debe prevaler a la hora de tomar decisiones tan sólidas como esa. O sea, abandonar algo que te ha costado tiempo y dinero e inversión por seguir haciendo lo que te gusta desde cierto punto de vista y que a la vez también te puede producir, pero que no es garantía. Entonces yo, en esa decisión de vida, me fui por la opción de continuar con lo mío. Y ese es el camino silente que la gente dice, ¿dónde ha estado? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se ha visto más? Es porque simplemente he estado dedicado a atender cosas que son mías. Bueno, hablas sobre el cierre de Radio Caracas, ¿no? Quienes hicimos vida y teníamos un trabajo sólido, tuvimos que hacer, como se dice, un cambio de viraje. Te pregunto, ¿no sabías que esta carrera iba a ser corta para ti por estos emprendimientos que ya llevabas a cabo? La televisión en ese momento te permitía ganar dinero. Entonces ahí se mezclaron 2 cosas que me gustan. El trabajar en la televisión, ¿entiendes? Y que sea algo productivo. Y yo aprecio muchísimo. Te puedo decir que yo, gracias a la televisión, yo pude tener mi primera casa. Compré un carro. Ya tenía un carrito, ¿no? De Maracaibo. Pero cuando yo llegué a Caracas, le compré el carro a Nela. Un Mitsubishi Colt. Extraordinario. Yo siempre le digo a Nela. Eso nunca lo olvido y siempre se lo agradezco. Nela tenía un carrito plateado que era un avioncito espectacular, pero ella creo que se cambió en ese entonces a una camioneta. Y yo le dije, Nela, véndeme el carro. Y ella me dijo que sí. Me lo compré con mis primeros sueldos de Radio Caracas y eso para mí era algo maravilloso. Cuando yo comienzo a hacer televisión y me doy cuenta de que salen muchos negocios alternativos de la televisión, comienzo a apreciar más este negocio, porque me permite a mí desarrollarme en muchas áreas y seguir conservando el hilo de producir y de hacer telenovelas, que era lo que me alimentaba muchísimo también el corazón y esa emotividad que todo actor tiene. Entonces, yo dije, esto lo voy a aprovechar al máximo, totalmente. Esto lo voy a aprovechar al máximo. Mientras se pueda hacer televisión, la haré. Y el día que no, algo me quedará de esto. Y eso fue lo que pasó, Luis. El día que se acabó la televisión, tan sencillo como que ya yo había desarrollado otras áreas que me dediqué a hacerlo. Así que hubo algo que me dijo un actor en Radio Caracas que nunca olvido. Me dijo, Hugo, toda esta miel dura tiempo limitado. Todo este escenario tiene un inicio y un final. Mi mayor consejo para ti es que definitivamente lo entiendas y que no te dejes embelesar. Y es verdad, esos son ciclos de la vida, la televisión también lo tiene. Y en la televisión son muchísimo más vulnerables a muchísimos factores que tú no dominas. Entonces, bueno, cuando llegó el tiempo de que el canal cerró, llegó el final de una etapa y pues me tocó asumirla. Mientras lo viví, fui muy feliz. El sentimiento, el guayabo, la tristeza de Radio Caracas cuando cerró, eso todavía no me lo quito. Eso no se va de mi corazón tan fácilmente. Y extraño muchísimas cosas de cuando yo estaba haciendo telenovelas en Radio Caracas. Pero también le doy gracias a Dios porque, bueno, la televisión se fue en ese momento, pero me dejó un escenario bastante interesante para continuar mi vida en otros aspectos. Hugo, hablando sobre la visión que tuviste sobre este cambio tan abrupto que sufrió la industria del entretenimiento, tu suerte o tu ímpetu de buscar otra alternativa no fue la de la mayoría. La mayoría está pasando trabajo, la mayoría está pasando circunstancias complejas, ¿no? Como joven,
con ese atino, pudo tomar aquel consejo viniendo de una zona llena de confort, ¿no? Porque no todo el mundo lo tomó, no todo el mundo previó, nadie lo pensó que esto iba a ocurrir. ¿A qué se debe un poco ese factor personal o de motivación que te hizo distanciarte de lo que está ocurriendo con la mayoría? Desde siempre, no solamente por el tema de la televisión. Mira, yo antes, Luis, de trabajar en televisión, trabajaba de muchachito, haciendo todo. Si te cuento mi historia... Vamos, dámela. Me gustaba muchísimo trabajar y tener plata. Me gustaba ayudar en la casa. Nosotros somos 4 hermanos y vivíamos con mi mamá. Y nosotros en la medida de lo posible teníamos que aportar, ¿sabes? Cada uno lo que pudiese, ¿entiendes? Para que se pudiese llevar la casa en comodidad, porque son 4 varones y mi mamá. Mi papá también, un tiempo. En ese entonces yo le comencé a agarrar como la iniciativa de que me gustaba sentirme independiente. Me gustaba buscar trabajo. Yo de chiquito recuerdo que a los vecinos les tocaba la puerta y les decía, mire, viene la Navidad y es hora de pintar la casa. Nosotros pintamos casa y tendríamos 12, 13 años y la gente y los vecinos nos decían quizás que se reían porque nos veían a nosotros pequeñitos buscando, ¿sabes?, algún tipo de trabajo para ganarnos la plata porque venía Navidad. Nosotros nacimos en Maracaibo y nuestros padres eran colombianos. Mi mamá es colombiana y mi papá era colombiano. Y nosotros todas las vacaciones, nosotros nos íbamos para Colombia. Y pasábamos las vacaciones escolares y las de diciembre. Típico que cuando tú eras un muchachito, ¿sabes? Y te ibas de vacaciones, en cada una de las vacaciones dejabas un amorcito. Era normal de muchacho. Y siempre quedabas enamorado para volver y ligando que pasara el tiempo para volver a tus próximas vacaciones y volverte a encontrar con esa noviecita o con los amigos que habías dejado. Esa iniciativa de viajar a Colombia y de poder llegar a disfrutar, era mi primera motivación de trabajar y tener independencia. Y no pedirle plata a mi papá y a mi mamá para gastármela con mis amigos. Y eso me llevó a buscar siempre oportunidades de trabajo. Y trabajé de muchacho siempre buscando oportunidades de todo. Fíjate que yo tengo una anécdota, Luis. Nosotros jugábamos béisbol detrás del edificio. Éramos una pandillita como de 6 más o menos. Y nosotros, después de jugar, siempre íbamos a buscar tomarnos una Coca-Cola y unas galletas típicas de Maracaibo en una tiendita que tenía un viejito. Eso era un clásico. Nosotros jugábamos béisbol, futbolito, lo que hiciéramos y terminábamos allá buscando Coca-Cola. El señor tenía una casita chiquitita, pero un terreno grandísimo lleno de matas de mango y de níspero. Y nosotros estábamos allá un día y le dijimos, no teníamos plata para comprarle las Coca-Colas y eso, y llegué yo y le dije, mire señor Sandalio, tengo un negocio para usted. Nosotros le vamos a limpiar todo ese patio. ¿Cuánto nos paga? No, bueno, pero ¿cuánto me van a cobrar? Bueno, fácil, las 4 Coca-Colas y las 2 bolsas de galletas. Y le limpiamos todo el patio y se lo dejamos. Bueno, después de ese día yo me quedé pensando y yo le dije, mira, don Sandalio, yo tengo un negocio para usted. ¿Por qué no le recogemos los que no se han caído? Y cuando yo se los recoja, usted me da las bolsas y yo agarro y yo se los vendo en el mercado. Me fui a buscar a los muchachos en la tarde y le dije, hey, hoy no vamos a jugar béisbol, hoy tengo un trabajo para ustedes. Y nos fuimos a la casa del señor Sandalio y agarramos y le bajamos todos los mangos esos y los guardamos y los nísperos y los guardamos y llegamos y los vendimos en un mercado que quedaba cerquita y nos ganamos esa plata. Y cuando llegamos le dije, ¿qué tiene señor Sandalio? Nos dieron esto. ¿Cómo vamos a repartir esto? Bueno, a mí me dan la mitad y la otra mitad para ustedes. Y agarramos nosotros la mitad de si estábamos, pues nos sentíamos millonarios. Pero el mejor negocio lo hizo el señor Sandalio, porque todo lo que nos ganamos se lo volvimos a comprar en Coca-Cola y galletas. Pero esa es la iniciativa que yo recuerdo de muchacho que he mantenido. Tratar de mantenerme activo, tratar de ser útil y de tener independencia. La vida te enseña que hay ciclos en donde tú puedes hacer eso con facilidad y hay etapas en donde no. Pero cuando ya tú vienes trabajando, tu mente y tu espíritu en tratar de ser alguien productivo y te acostumbras a esos escenarios y de alguna u otra manera valoras todo lo que llega a tus manos. Y esa es la respuesta de mi pregunta. A lo largo de mi infancia y de mi juventud, el dinero que yo me pude haber ganado siempre me costó. Y cuando yo llegué a la televisión y me gané mucho más dinero de lo que yo pensaba,
propagandas, con comerciales, con eventos que me salían los fines de semana. Yo a veces cobraba en eventos, Luis, casi la mitad de lo que me pagaban en la telenovela y campañas comerciales buenas que yo hice. Cuando yo tuve la oportunidad de disfrutar y de vivir esa experiencia, yo traía el recorrido de mi vida y en mi mente de que todo se tiene que valorar. Entonces ese dinero yo no me lo despilfarré, yo lo valoré muchísimo, le di gracias a Dios por tener la oportunidad y lo comencé a invertir. Y comencé a comprar terrenos en Caracas. En la época de Caracas, cuando después de la Lagunita había unos terrenos que eran Caicahuana. Yo quería comprarme un terreno para hacer una casa. Y cuando compré ese terreno, le agarré amor a la compra y al trabajo de las maquinarias y todo eso. Y se convirtió en un escenario de trabajo para mí, que he venido desarrollando durante muchísimo tiempo. Entonces yo no me gasté el dinero en motos o en carros de lujo o en nada. Yo definitivamente aproveché la oportunidad de esa, ¿sabes?, para trabajarlo. Y así fue. Siempre sentí que la ecuación era la televisión, la producción, era la matriz de producción del dinero, pero tenía que ir a un fondo de desarrollo mío, a un fondo de trabajo, a algo que realmente me generara un cimiento y que me quedara después de todo esto. Porque si eso desaparecía, me quedaba el recuerdo bonito, pero me quedaba el resultado de tantos años de trabajo. Y así fue que yo definitivamente creo que me formé. Porque cuando las cosas en tu vida te cuestan, las valoras. Y te llega muchísimo dinero si fuese el caso, que en mi caso no, porque yo tenía un sueldo normal como el tuyo en Radio Caracas, pero relativamente en la televisión en aquel entonces uno podía decir que tenía un sueldo aceptable. Pero las oportunidades que te daba la televisión de facturar por fuera eran bastante mayores. Y eso tenía que tener un fondo y un destino, ¿sabes?, que valiera la pena para mí. Me lo pude haber gastado, me lo pude haber rumbeado, me lo pude haber, inclusive, bueno, parte me lo he viajado, me gusta viajar, pero yo creo que todo, de todo esto, la respuesta se concluye en que debes tener conciencia y valoración. Aprovechando un poco que hablas de Maracaibo, de tus 3 hermanos, de la relación con tu mamá, ¿cómo fue esa crianza de 4 hombres? ¿Cómo podía sentir tu madre la protección o esa misma sí, representación de esos 4 hijos como figura estelar de familia? Sí, mira, mi papá y mi mamá se separaron y mi mamá se quedó con nosotros y mi mamá fue un ejemplo de cómo ella... Yo ahorita más lo pienso, o sea, criar 4 muchachos, varones, no es fácil. Pero gracias a Dios los 4 hemos sido personas asentaditas, Juiciosos, trabajadores y hemos sido realmente personas de bien. Difícil es que le hubiesen tocado 4 y por lo menos 2 o 3 malos, porque ahí sí te digo yo que hubiese sido la cosa diferente. Pero todos fuimos realmente buenos muchachos. Nunca estuvimos en vicios, todos éramos trabajadores y eso... Pienso que le alivió a mi mamá muchísimo y nos convertimos en un soporte para ella. Mi papá también, mi papá a pesar de haber estado separado de mi mamá, mi papá es una gran persona y muy cariñoso con nosotros. ¿Murió? Mi papá murió, sí. Y muy orgulloso de mí cuando hacía televisión. Mi papá yo creo que el orgullo de mi papá cuando me veía haciendo televisión era algo que era una de las recompensas más bonitas que yo puedo sentir. Él me llamaba por teléfono, aló papi, dime, hijo, que te voy a pasar a fulanita porque es que quiero que le des un saludo. Y así era siempre, Mira, regálame un saludito porque cumpleaños hoy fulana que quiere que le dé un saludito y yo me reía con eso. Eso era una gran bendición para mí también. O sea, cuando tú veas a tu papá
y a tu mamá orgulloso por ti, tú dices, wow, tú sabes lo que significa que alguien se siente inflado en el pecho, ¿entiendes? Solamente por hacer una referencia de que yo puedo ser amigo, familiar, padre, hijo de, ¿entiendes? Definitivamente eso no tiene precio. Y la televisión, con respecto a mi familia, me brindó esa bendición. En Colombia, cuando yo fui a Colombia después de mi Gorda Bella, cuando la transmitieron en Colombia en señal abierta, durante las grabaciones yo dejé de ir, porque no tenía tiempo. Pero en unas vacaciones fui y viví una experiencia muy bonita, y en la casa de mi abuela, 3 días de la gente afuera sentada, porque yo estaba ahí en ese pueblo. El pueblo de mi abuela, de mi mamá, se llama San Juan de Betuña, en Sucre. Y cuando yo visité después que hice la telenovela y haberse transmitido allá, de otros pueblos iban para saludarme y quedarse ahí. Y eso era todo el día, todo el día. Te podrás imaginar la sensación y la emoción que yo pude haber sentido de ver a toda mi familia tan orgullosa de mí. Eso es algo que yo te digo que yo le agradezco a la televisión. Haberle dado dicha y felicidad a mi familia cuando hacen referencia de que tienen un vínculo conmigo. Muy duro. Gracias por compartirlo. Muy emotivo. Hablemos de Maracaibo. ¿Desde cuándo no vas a Maracaibo? Hace rato que no voy a Maracaibo. La extraño. Yo quiero mucho Maracaibo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo tengo grandes amigos en Maracaibo. Es mi tierra. Siempre la recuerdo con los recuerdos más profundos de mi corazón. Mi infancia, mi juventud, mi familia, mis amigos. Aunque no haya ido recientemente, porque por una u otra cosa no he podido ir, mis ganas siempre están, mi recuerdo siempre. A diario sí hablo con gente de Maracaibo, con amistades que están aquí, y nosotros ahorita mismo aquí en Miami tenemos una comunidad muy grande de maracuchos, de zulianos, y te encuentras la comida típica de nosotros aquí a su máximo esplendor. Te comes aquí lo que quieras y eso te acerca también a esa parte de ti. Sabes que Zulia es uno de los estados más complicados ahorita, ¿no? De cómo palpar ese sentimiento, un estado tan generoso de forma, desde su tierra, energéticamente, recursos de todo tipo, ¿no? Verlo tan difícil, ¿no? ¿Cómo es el sentimiento? Además, un pueblo que es muy nacionalista. ¿Te entiendes un poco las circunstancias, la complejidad que vive un estado que además pasa por un momento tan complejo? Sí, y lo sé porque tengo amistades y porque tengo familia y porque tengo afectos allá. Y siempre estoy en comunicación con ellos y no dejo de sentir lo bonito y lo difícil de mi tierra. Leo noticias, me entero por personas y celebro las cosas bonitas que están pasando y lamento las cosas malas que puedan estar pasando. O sea, no me desprendo de ese sentimiento. Y quisiera que en el nombre de Dios todo fuera para bien, pero si en algún momento llegan noticias difíciles, es imposible que aunque estés en la distancia no te duelan, porque es tu tierra. Siempre vas a desear lo mejor para ella. Pero pasa algo, que cuando tú vas para allá, aunque las cosas quizás puede que no sean como las esperabas o como las dejaste, a lo mejor pueden existir cambios ahorita, no tan buenos quizás, o otros tan buenos. El maracucho busca ya ese calor y esa energía y ese amor de lo de uno, y uno se viene feliz y recargado. Tú definitivamente pisas Maracaibo y aunque la encuentres con problemas, te vienes recargado de esa tierra tan maravillosa, de cómo disfrutas tú, ¿sabes? El hecho de simplemente estar en donde tú naciste y en donde tú te criaste. Ahí me centro yo. A veces las veces que he ido, que he podido ir, aunque las cosas quizás puedan decir que no están tan bien, mi corazón y mi mente vienen cargados de satisfacción.
porque simplemente estuve en lo que era mío o en lo que sigue siendo mío a pesar de la distancia. Tuviste una relación muy larga con una persona muy especial para ti, ¿no? Ana Carmen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Bueno, mira. ¿Se acaba 12 el amor? años. ¿El amor se acaba? ¿Se transforma? Se transforma. Mira, de alguna u otra manera, todos nosotros tenemos ciclos en la vida. Y hay ciclos que para uno y para el otro no son compatibles por circunstancias de cada uno. Y creo que eso fue lo que pasó entre nosotros. Definitivamente la admiración, el cariño, el respeto siempre existió en nuestra relación. Hasta ahorita tenemos una muy bonita amistad, muy bonita amistad. Pero bueno, como personas adultas y sensatas, pues entendemos que hay ciclos que se terminan y que hay nuevas etapas que debemos comenzar cada uno por su lado, y eso creo que fue lo que terminó pasando. Me alegra muchísimo que el día de hoy me preguntes eso y que yo te pueda decir con propiedad que tengo la bendición de contar con su amistad y que puedo hablar con ella perfectamente y que puedo dar las mejores referencias a ella como persona, como mujer, un ser humano extraordinario, extraordinario. Y yo le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir tanto tiempo con ella. Yo creo también en la forma de pensar de cada quien, cómo estructura su vida y las elecciones que toca, ¿no? El que quiera asumir una vida de soltero o porque realmente no le tenga miedo tal vez al compromiso, no le gusta el compromiso, no le gusten los chamos, en fin. Yo creo mucho en la libertad, pero quiero enfatizar ahí cómo es la libertad o cómo es el pensamiento, digo, con respecto a la familia. Yo soy fiel creyente de que tú tienes que ser lo suficientemente autónomo para tener la tranquilidad y la serenidad de decir, me siento bien conmigo. No necesito básicamente de buscar algún tipo de compañía o algún patrón de estructura de vida para decir, si no tengo esto, si no logro esto, no me voy a sentir bien conmigo mismo. Y yo soy amante de mi individualidad. Y a mí me gusta realmente ser una persona autosuficiente hasta afectivamente, y partiendo de ese escenario, cuando yo tengo algo bonito, interesante y bueno que compartir, me encanta compartirlo con alguien más. A mí me gusta estar en pareja, yo adoro estar en pareja, me gusta muchísimo. Mis relaciones han sido sólidas y largas, y cuando me dicen, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Quieres hacer familia? ¿Quieres quedarte soltero? Hay una ecuación que no se sabe nunca en la vida hasta que no llegue un elemento. Yo soy parte de esa ecuación, soy un elemento, pero cuando llegue otro elemento con sus propias características, puede generar en mí, en la suma de los dos elementos, una transformación que va a dar un resultado. Nunca sabes qué van a hacer en ti y qué vas a desear cuando esa persona que llegue a tu vida traiga todo lo que trae con ella y lo comparta contigo. Entonces yo puedo decir, no, yo quiero tener 3 hijos o no quiero tener hijos. Yo simplemente te digo, yo estoy abierto a lo que Dios y la vida me traiga y que sea bueno, y que la persona que llegue para hacer esa etapa de su vida y de la mía alguna comunión conmigo o compartir el tiempo conmigo, que traiga lo mejor de sí y yo dar lo mejor de sí para que esa ecuación dé mejor y más bonitos los resultados. ¿Cuál va a ser? No lo sé. No lo sé, pero siempre espero que sea la mejor. Hugo, eres una persona, como veo, ecuánime, reservada, pones tus límites. ¿Cuáles son los demonios? ¿Qué puedes sacar? Que sacarte un poco de esa... La hipocresía. Yo, cuando yo siento la falta de sinceridad, eso duele. Eso duele. Quizás también por ese escenario es que soy tan reservado y que puedo relativamente decirte que soy de grupos pequeños. Sólidos pero pequeños. Sólidos pero pequeños, sí, definitivamente sí. Trato de estar siempre con gente que sea de verdad, de sentir que yo puedo cerrar mis ojos y que puedo abrir mi boca sin tener consecuencias y sin tener desconfianza. Soy estresado, trato de tener siempre todo bajo control
Y cuando no lo puedo tener de alguna u otra manera, aunque vaya muy calmado, sabes, el estrés mío es silente. Siempre estoy pensando en cómo dejar las cosas marchando bien. Y a veces eso es bueno desde cierto punto de vista, pero también puede ser malo. Porque cuando tú tienes demasiadas cargas y tienes esa postura tuya de tratar de mantenerte siempre en lo correcto, de tratar de mejorar las cosas, de que todo te salga bien, puede ser una carga pesada cuando tú no te das esa válvula de alivio que tú dices. Las cosas pueden salir diferentes, las cosas pueden que no se den como quieras, entonces, bueno, ese escenario me ha pesado. Hoy en día, con el pasar del tiempo, puedo decirte que esa válvula la he estado abriendo más y me ha permitido varias cosas. Y soltar un poquito las preocupaciones y el estrés. Enfocas una personalidad muy tranquila. Esa forma en que mucha gente ha encontrado el Instagram para vender una imagen o acercada o alejada de lo que es o de lo que cada quien es. ¿Cuál es la identidad de Hugo? ¿Se define en tu Instagram lo que uno ve? Definitivamente yo, primero soy de subir muy pocas cosas, pero cuando yo subo algo en mi Instagram es algo que realmente está conectado a mí. No tengo un ritmo de publicaciones que yo quiera determinar para proyectar algo particular o una conveniencia, ni siquiera un punto comercial. Hoy en día el Instagram es una herramienta poderosa comercialmente, pero yo ni siquiera la uso para eso. Así que cuando vean un post o una historia o algo, un paisaje o una publicación mía, realmente tiene un vínculo directo con mi esencia en ese momento y la comparto. Debe tener algún sentido extraordinario en mí para que yo diga, esto merece que yo lo comparte y lo publique. Y por eso te digo, no es que estoy subiendo todo el tiempo, pero cuando subo algo realmente siento que tiene algún sentido y por eso lo hago. ¿Y por qué el margen de lo privado? ¿Por qué tan resguardada está tu vida privada? ¿O por qué mantienes todo al margen, mejor dicho, de lo público, ¿no? Yo amo la privacidad. Para mí es un templo. Yo soy de los que piensa de que de alguna u otra manera la reserva te da a ti serenidad, tranquilidad. No me gusta muchísimo el escenario en donde muchas personas tienen poder de opinión o están muy enteradas o se sienten con el derecho de hablar porque eres determinada persona en el gremio, ¿sabes? O porque estás vinculada a la televisión o porque no. La serenidad, la paz, la línea de tranquilidad es algo que yo aprecio muchísimo. Y en la reserva he encontrado eso. En el silencio, en mi espacio, he encontrado esa energía que me mueve con muchísimo placer y que no me perturba. ¿Y eso lo entendiste en el mundo público que dieron las redes sociales o algo ocurrió para que Hugo tomara esa decisión de mantener tanto resguardo de su privacidad? De hecho, cuando yo estaba en Radio Caracas Televisión, yo no viví el mundo de la farándula al máximo furor porque definitivamente sí lo disfruté, pues yo salía, tenía reuniones, tenía fiestas, tenía eventos. La mayoría de los eventos en los que yo participaba y concurría tenían una matriz definida de por qué tenía que estar allí. Pero no soy de las personas que normalmente andan en fiestas, no estoy buscando Notoriedad. No. Entonces, cuando yo hice televisión, cuando yo entro al mundo de la televisión, yo me encuentro con ese mundo particularmente de bombos y platillos, de gente que quiere compartir contigo, de muchas invitaciones. Y de alguna u otra manera yo lo viví, lo disfruté y entendí que lo agradezco, pero no era lo mío. Entonces, si tú te pones a ver mi vida a lo largo de toda mi trayectoria como televisión, siempre he sido una persona que se dedica a trabajar, pero en el mundo del espectáculo, pero no vive en el mundo del espectáculo. Entonces siempre he tenido ese concepto de que puedo valerme, puedo disfrutar, puedo darle gracias a Dios por tener la vida que he tenido y que tuve, ¿sabes? Por la televisión. Pero mi espacio siempre ha sido mi paz. Mis tiempos, mis amigos, mi familia, mi línea de serenidad. Cierro la puerta de mi casa y es mi casa. No la publico. No me gusta dar más información de la que yo quisiera dar en un momento. A lo mejor puedo. Cuando cocino y me inspiro, comparto mi mesa.
cuando cocino y hago un plato que me encanta, pues lo comparto. Pero no soy de la línea de que me despierto, buenos días, ya voy a almorzar, estoy manejando por aquí y ya me voy a dormir. No soy así. Tengo que preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás orientado? ¿A qué te dedicas? Me hablaste de una producción. Hay una participación importante en un proyecto donde hay gente especial involucrada. Sí, fíjate, por ejemplo, con el tema de la televisión, sí puedo decirte que me siento muy contento porque hay una serie que se va a grabar aquí en Estados Unidos, Crowd, con mi primo Chas, que es el productor. Él tiene un proyecto extraordinario que se va a grabar en Estados Unidos a finales de año y a principios del otro. Y en esa serie americana, con el protagonista de la serie New Amsterdam, que la pueden ver en Netflix, pero es aquí de NBC, él es el director y forma parte de ese elenco. En esa invitación que ellos me hicieron, yo encontré una oportunidad muy bonita de retomar esas riendas que había dejado a un lado por un tiempo en la actuación. Y eso sí va a ser algo que voy a hacer definitivamente como mi próximo proyecto. Te daré la información para que la tengas y estás totalmente invitado para que formes parte de cualquier cosa que quieras realmente desarrollar cuando tenga la noticia y con fechas precisas de lo que va a ser todo esto. Venezuela, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿O cuál es el saludo a tus venezolanos, a tu público? Venezuela bella, la extraño. La extraño muchísimo. Mi morrocoy, mis amigos, las arepas, Caracas de noche, las Mercedes, las areperas son Rujías, sí. Eso era lo máximo. Venezuela yo la llevo definitivamente en mi alma. Nunca, 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 nunca va a dejar de estar en mi corazón. Por más distante que pueda estar, por otras cosas que pueda estar haciendo yo en mi vida, por el poco tiempo que pueda estar cuando vaya, o por las largas distancias entre un viaje y otro, yo definitivamente me siento un hijo de mi tierra. Y el hijo nunca olvida a su madre. Definitivamente jamás, jamás, jamás puedo decirte que he pasado la etapa de Venezuela y he dicho estoy en otro sitio, ya me desconecto y todo. No. Siempre quiero saber cómo está, siempre apuesto a que esté mejor, siempre quiero saber que mi gente esté bien. Yo tengo muchas amistades que me generan preocupación y de lo cual te puedo decir que siempre espero que las cosas marchen bien para saber que ellos están bien. Entonces, Venezuela sigue estando conmigo y a la distancia yo sigo estando con ella. Hermano, ¿te gusta el chocolate? Sí. ¿Comes chocolate o vives entrenando, eres incapaz de comer? No, yo como de todo. ¿Seguro? Sí. Chamo, mentira. Mira, que te traes un chocolate venezolano, ¿no? Ese es el flaquito. Ese es el flaquito. ¿Cómo Regálame sabes? el flaquito. ¿Cómo sabes? Porque es famoso el flaquito aquí. Claro que es famoso. Sí. ¿Pero lo comes o es Tú pura lo hiciste pantalla? famoso aquí. ¿Pero lo comes o es pura pantalla? Pues yo me lo como. Chamo, yo te veo a ti que no sales de tu rigidez alimentaria, pero esto hay que hacerlo. Una vez cada 15 días hay que hacerlo. Pero me vas a dar uno solo. Totalmente, eso no se comparte. Ah, sí. Más bien te lo estoy regalando porque te tengo precio. Bueno, te lo agradezco. Mira, para que veas que yo lo voy a probar. Sí. ¿Qué tal? Molle jugo. Está buenísimo. Gracias, mi hermano. Hugo Vázquez refleja en la pantalla lo que sinceramente es él: equilibrio, sensatez y esa personalidad armoniosa que invita a mirar los recorridos con tranquilidad y seguridad de que sí es posible ser productivo en diferentes áreas. La determinación y valoración son esenciales para él. Es por eso que Hugo Vázquez hoy solo sigue presente en quienes recuerdan los años de sus telenovelas en RCTV, sino que también se mantiene activo en múltiples proyectos que le permiten disfrutar la miel sin que ésta se diluya entre sus dedos. Y este espacio es cortesía de Renegade. La ciudad es un parque de diversión. Jeep naturalmente sofisticado. CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, ahora de fresa. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más.
Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.